le damos la gloria al Señor de que aquí estamos perseverando. Imagínense, tan bueno será el tema que el Señor trae esta mañana, ¿verdad? Hay que pensar por todos los ángulos, pero les damos un cordial saludo. Muchas gracias por su disposición, por siempre estar al pendiente de un momento con Dios. Saludamos a todas aquellas personas lindas que nos han mandado mensajes. Queremos decirles de que los tenemos, ¿verdad?, en nuestra lista de oración. Estamos orando por todas y cada una de las peticiones que hemos recibido. Y bueno, los que quieran unirse, ¿verdad?, a esta cadena de oración, les invitamos de que busquen nuestra página en Facebook y nos manden un mensajito para nosotros poder orar por todos ustedes. Bueno, el tema de esta mañana, para todos los que han estado esperando, ya tienen su cafecito listo y todo, ¿verdad? Ay, son unos egoístas y yo aquí. Pero miren, tengo mi agüita que la hermana Brenda me regaló, so gloria a Dios, para que ustedes vean. Vamos a comenzar con el tema de esta mañana y se llama Comprendiendo el Arrepentimiento. Muchas veces nosotros sabemos lo que es el arrepentimiento o tenemos una noción de lo que es el arrepentimiento, pero una cosa es saber algo y otra muy diferente es comprender algo. Entonces esta mañana nos vamos a dedicar a comprender lo que es el arrepentimiento, no simplemente tenerlo como una descripción de diccionario, sino que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la revelación para nosotros poder comprender lo que realmente Dios busca de nosotros, lo que realmente debemos de hacer en cuanto al arrepentimiento y comprender muchas áreas del mismo. Es posible de que esta mañana ustedes puedan encontrarse con ciertas verdades bíblicas que antes no manejaban. El tema del arrepentimiento es muy extenso. Podríamos escribir, bueno, incluso existen libros y libros y libros de grandes escritores usados por el Señor. Hay cientos de versículos que usted puede encontrar con base del arrepentimiento. Pero esta mañana vamos a cubrir la parte de comprendiéndolo un poco, entrando más a la profundidad de lo que es el arrepentimiento para que nosotros tengamos un mejor enfoque. Para nosotros comprender lo que es el arrepentimiento, yo sé que va a sonar como algo así medio raro, pero es una realidad. Para que usted pueda comprender lo que es el arrepentimiento, lo primero que tiene que entender es lo que no es arrepentimiento. Y muchas veces, erróneamente, utilizamos estas bases como que son pilares del arrepentimiento. Entonces vamos a ahondar primero en lo que no es arrepentimiento. Lo que no es un arrepentimiento genuino es un sentimiento. Muchas veces pensamos que el arrepentimiento es un sentimiento de culpa y no es así. El arrepentimiento no está sujeto a un sentimiento. Muchos piensan que el arrepentimiento tiene que basarse a ritos o alguna ceremonia especial que usted tenga que hacer. Eso no es arrepentimiento y no lo va a llevar jamás a la comprensión de lo que es un arrepentimiento verdadero. Ningún rito, ninguna ceremonia, ningún acto que usted haga le puede dar el arrepentimiento. Arrepentimiento no es hacer penitencia, ¿verdad? Hay personas que hasta se abstienen de ciertas cosas que les gustan como base de una penitencia, o cumplir una penitencia personal solo porque tiene un cargo de conciencia o porque usted está arrepentido y piensa que de esa manera Dios le va a escuchar o va a ser más pronto a su petición de arrepentimiento. El arrepentimiento no es ninguna penitencia. El arrepentimiento no es un remordimiento o derramar lágrimas, ¿verdad? Ese no es el verdadero arrepentimiento. Las lágrimas tocan nuestro corazón, ¿verdad? ¿Quién mira a alguien llorando y no se conmueve, verdad? Pero realmente ese no es el arrepentimiento. Un remordimiento que usted tenga porque hizo algo malo hacia otra persona o porque nunca pidió perdón a esa persona y han pasado años y tiene ese cargo de conciencia, ese remordimiento que no lo deje en paz, eso no es el arrepentimiento. No significa que usted realmente se ha arrepentido de lo que usted hizo. También el arrepentimiento no es el temor de pecar por las consecuencias.
A esto me refiero al castigo. No quiere decir que el arrepentimiento verdadero es que usted tenga temor a hacer algo porque Dios me va a castigar, porque viene un castigo, viene una consecuencia como yo me siento. Eso no es un arrepentimiento verdadero tampoco. Algunas de estas áreas son las que nosotros comúnmente manejamos como arrepentimiento. Pensamos que ese sentimiento de culpa, pensamos que ese sentimiento de que, ay, metí la pata, hice algo mal, pensamos que ese es arrepentimiento. Decir, yo siento aquí algo y mejor voy a pedir perdón o voy a buscar la manera de reconciliarme con Dios. Esas cosas son sentimientos, son cosas pasajeras, pero al final del día o en un proceso más largo, que es donde el Señor nos lleva, nos damos cuenta de que realmente todas esas áreas no son arrepentimiento, o al menos no es el arrepentimiento que Dios busca, el arrepentimiento que verdaderamente va a traer paz y consuelo a nuestro corazón. Por eso les decía esta mañana, vamos a comprender lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento, vamos a ahondar ahora en lo que realmente es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de nuestra manera de pensar. Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, nosotros nos ajustamos a lo que es establecido por Dios. No es que Dios se va a ajustar a lo que yo pienso, no. Cuando hay un cambio en nuestra manera de pensar, nosotros nos ajustamos a lo que es establecido por Dios. ¿Y qué sucede con esto? Cuando hay un cambio en nuestra mentalidad, cuando hay un cambio en nuestra manera de pensar, automáticamente van cambiando nuestros propósitos. Ya no pensamos de la misma manera, ahora estamos pensando de otra forma. Por lo tanto, nuestros propósitos son diferentes, nuestras actitudes van a ser diferentes. O sea, la forma en que nosotros vamos a sobreponernos o la manera en que nosotros vamos a manejar esa situación es distinta, son nuestras actitudes. Nuestra manera de vivir cambia. En otras palabras, el arrepentimiento, hermanos, es una forma de vida. Acordémonos que si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Para que nosotros estemos en la patria celestial, tenemos que ser perdonados de todos nuestros pecados. Entonces el arrepentimiento es una base primordial para el testimonio del creyente. Esa es una de las áreas que casi no se toca en cuanto al arrepentimiento. Pensamos que arrepentirnos es nada más pedir perdón y continuar nuestro día a día. Pero cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que el arrepentimiento tiene que ser una forma de vida, tiene que ser un estilo de vida, tiene que ser algo constante en nosotros, porque nosotros en realidad pasamos fallándole al Señor. No hay una persona que me diga de que pasa un día y que no le ha fallado para nada al Señor, aunque sea con un mal pensamiento, con una mala actitud, con una mala palabra o una mala acción que haya hecho contra el prójimo. Siempre estamos en ese proceso. Entonces el arrepentimiento realmente es base del testimonio de un creyente. Hay muchos creyentes de que van siempre a la iglesia, a los grupos, son los mejores ayudadores, son unos servidores fieles. Pero sabe que a veces han lastimado a otra persona, han hecho algún acto que no es agradable al Señor con el prójimo, pero hay un orgullo y no les permite pedir perdón. Siempre tienen la razón, siempre están en lo correcto y las demás personas se tienen que someter a lo que están diciendo. Entonces, por eso es indispensable que nosotros comprendamos lo que es el arrepentimiento. Les acabo de dar el arrepentimiento como una base de conocimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es eso, es cambiar nuestra manera de pensar, es hacer el arrepentimiento una forma de vida, un estilo de vida que no se basa en ningún sentimiento, en ningún ritual, en ninguna penitencia, en ningún miedo,
no hay ninguna de esas ataduras. Pero ahora bien, aunque nosotros tengamos el concepto en nuestra mano, y si alguien nos pregunta qué es el arrepentimiento, usted se lo conteste como la manera de un diccionario, no quiere decir que usted lo está comprendiendo. En el Antiguo Testamento el arrepentirse significa volverse. En el Nuevo Testamento el arrepentirse significa una decisión interna. Sabemos que en el Antiguo Testamento las personas para arrepentirse, ¿verdad? Para estar bien con Dios, para formar ese balance, tenían que hacer sacrificios, tenían que hacer ciertas cosas dadas según las leyes que Moisés les dio al pueblo, para que ellos pudieran tener remisión de pecados. Por eso en el Antiguo Testamento el arrepentirse simboliza volverse a Dios, ¿verdad? Volverse de sus malos caminos. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo le da un giro totalmente diferente al arrepentimiento y nos muestra que el arrepentirse es una decisión interna. En otras palabras, es una forma de vida diferente. Tú tomas la decisión de cambiar y eso va de tu interior y lo que hay en tu interior va a tu exterior. De la abundancia, ¿verdad?, que hay en ti, eso es lo que tú vas a dar. Donde está tu corazón, ahí es donde está tu tesoro. Entonces, en el Nuevo Testamento la palabra nos muestra que el arrepentimiento tiene que ser un cambio de nuestra mentalidad, un cambio de vida, porque es una decisión interna. Aunque nosotros hablemos por meses, por años acerca del arrepentimiento, si no hay una decisión nuestra de cambiar, si no hay una decisión nuestra de arrepentirnos, eso no va a suceder. Vamos a ver lo que el arrepentimiento genuino produce en nosotros. El arrepentimiento genuino, porque también hay arrepentimiento falso. El arrepentimiento genuino produce en nosotros un cambio de opinión acerca del pecado. Un arrepentimiento genuino produce en nosotros que nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras decisiones sean sometidas a la orden del Señor. Cuando nosotros tenemos un arrepentimiento genuino, hay un cambio de actitud. Dejamos de servirle al príncipe de esta tierra, dejamos de dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, y comprendemos que todo lo que hacemos es para el Señor y que el arrepentimiento es una forma de servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para esto, yo sé que tal vez lo que les estoy hablando esta mañana no despierta, ¿verdad?, que a chispa. Y ustedes dicen, bueno, eso es el arrepentimiento, siempre lo hemos escuchado. Pero vamos a ver esta mañana, para comprenderlo mejor, el proceso que nos lleva a un verdadero arrepentimiento. Porque quiero decirles de que el arrepentimiento tiene dos avenidas, o es una calle de doble vía. El arrepentimiento es tanto para el que ofende como para el que es ofendido. Y ese es el punto primordial que vamos a entender. Como les dije, hay muchos versículos que pudiéramos tomar en consideración esta mañana. Pero ustedes se van a dar cuenta que la palabra de Dios es tan maravillosa y tan perfecta que el Señor en un solo versículo encierra toda una verdad bíblica que usted va a poder ahondar en muchos versículos. Así que lo haga de la manera larga o lo haga de la manera corta. El final, lo que Dios quiere darnos a entender, está completamente establecido. Por eso esta mañana nos vamos a enfocar en un versículo y les voy a pedir que me acompañen a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y lo que vamos a hacer esta mañana es escudriñar la Escritura. No solamente la vamos a leer, la vamos a escudriñar para que la podamos entender. Y vamos a dejar la Escritura ahí el mayor tiempo posible para que podamos ahondar en ella. Y dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y usted va a decir, ok, ¿y esto a qué nos llama el arrepentimiento? Número 1, cuando nosotros leemos este versículo, usted se va a dar cuenta de que hay una realidad en nosotros. Muchas veces buscamos arrepentirnos
cuando queremos algo. Tal vez hemos lastimado, hemos dañado a una persona, hemos ofendido, hay falta de perdón en nuestro corazón, pero hasta que no tenemos una necesidad, hasta que no pase un problema muy grande en nuestra vida, no nos arrodillamos y decimos, ay Señor, yo quiero arrepentirme por todo lo malo que he hecho, hasta los pecados que hice hace como 10 años y de aquellas cosas que no quiero acordarme. En ese momento queremos ponernos a cuentas con el Señor y a eso nosotros le llamamos arrepentimiento. Cuando queremos conseguir algo de papá, porque nos conviene arrepentirnos en ese momento, para que ustedes vayan analizando cómo es nuestro comportamiento con el Señor. Pero aquí el Señor nos dice que antes, en este versículo lo que nos muestra, que antes de que el Señor ponga su mano en nuestras peticiones, en nuestros deseos, en nuestras necesidades, Él primero tiene que trabajar con el hombre interior, con cada uno de nosotros. Por eso comienza el versículo y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Mire esto, Dios le está hablando a sus hijos. Dios le está hablando en este versículo a su iglesia. Dios le está hablando a aquellas personas que le reconocen como su rey, como su Señor. Por eso está diciendo, si se humillare este pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, aquellas personas que claman a Él, aquellas personas que le reconocen. Esto es a los creyentes, a usted y a mí. Cuando dice si se humillara mi pueblo, la humillación es personal, no colectiva. Colectivamente el pueblo se humilla, pero usted no puede vivir de la humillación o de la entrega de otra persona. Entonces, el humillarse ante los pies de Cristo, o sea, el despojarnos del yo, eso es el humillarse, porque cuando hablamos de humillación podemos hablar de ese tema en otra ocasión, lo que nosotros pensamos que es humillarnos, ¿verdad? Pero lo que el Señor nos relata o nos enseña de que es humillarnos, nos muestra que es despojarnos del yo, despojarnos del orgullo, de la vanidad y de tantas cosas. Pero el humillarse es algo personal. Cada persona tiene que tomar la decisión de dejar a un lado ese hombre viejo. Después nosotros notamos que el arrepentimiento que llega al Padre es aquel que está dirigido a Él. Miren, esto es una parte muy interesante. Nosotros pensamos que el arrepentimiento tiene que estar dirigido a la persona que hemos ofendido. Pero la palabra aquí nos da una gran revelación y nos dice que antes de ir a dar cuentas con esa persona, nuestro arrepentimiento tiene que estar dirigido a Dios. Porque todo lo que hacemos a nuestro prójimo es como que se lo estamos haciendo al Señor y nosotros lo vemos en muchas escrituras bíblicas que Él así lo declara. Entonces usted no solamente ha humillado a esa persona, usted tiene que entender que esa persona, al ser creación de Dios, usted humilló a Dios primero. Usted hizo algo malo en contra de Dios primero antes de hacerlo por esa persona. Por eso el versículo nos lo dice de esta manera. Dice, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. O sea, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos y buscar al Señor y pedirle perdón a Él primeramente, porque es el primer ofendido en la acción. Y luego de eso, tenemos que orar y tenemos que buscar su rostro. Aquí hay otra revelación, hay como varias revelaciones en un solo versículo, es mucho lo que podríamos ahondar, pero muchos esperan primero buscar el rostro del Señor para después orar, porque piensan que cuando buscamos el rostro del Señor es que estamos aptos para poder orar y que Él nos va a escuchar. Que primero tenemos que arrepentirnos para después poder tener acceso y orar. Y estamos haciendo el orden equivocado. La palabra nos dice que primero tenemos que humillarnos, o sea, reconocer lo que hemos hecho mal.
Después de eso usted tiene que orar. Orar para que ese arrepentimiento sea genuino de su corazón. Orar para que usted entienda lo que usted está haciendo. Orar para que usted pueda perdonar. Perdonar no es fácil. Pedir perdón no es fácil. Aquel que diga de que es fácil, pues me atrevería a decirle que es un mentiroso, porque no es fácil. Cuando a usted le han dado una gran ofensa, usted perdonar es muy difícil. Cuando usted ha hecho algo muy grande, lo primero que hacemos es huir en vez de afrontar a la persona y decirle, ¿sabes qué? Perdóname porque te fallé y te hice daño. Entonces tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos dé esa fuerza, esa vitalidad. Sin Él no podemos hacer nada. Una vez que hemos orado y que hemos puesto nuestro corazón y decirle, Señor, me presento tal y como soy, tal vez usted no pueda perdonar esa ofensa. Usted tiene que orar y decirle, Señor, yo me presento aquí, yo no sé cómo perdonar, yo siento que no puedo en mi carne, en mi debilidad, yo no puedo, pero aquí estoy en oración para que tú me ayudes. Y el Espíritu Santo dice que nos ayuda en lo que a nosotros nos conviene. Una vez que usted ha orado, usted va a tener el acceso para buscar el rostro del Señor. Cuando hablamos de buscar el rostro del Señor, lo que quiere decir es tratar de ahondar y de entenderle más. Usted sabe lo que es el arrepentimiento, aunque a veces no lo pueda hacer. Pero cuando usted ora y luego usted busca el rostro del Señor, o sea, usted busca de la palabra, usted busca el alimento, usted busca la información, usted busca a Dios en oración, en ruego, en búsqueda de la palabra que nos da la revelación. Usted ya está más preparado porque el Señor le revela lo que usted necesita saber. El Señor le va a dar las fuerzas que usted necesita para el arrepentimiento. Pero es muy importante que no perdamos el orden. Ore, entréguese al Señor porque lo que está haciendo no es fácil y es espiritual, no es en la carne no se puede. Y después de que usted oró y se entregó al Señor, mire, agarre su Biblia y busque el rostro del Señor. No es al revés, no es que primero va a ir a la iglesia para que la iglesia le dé el ánimo de arrepentirse o la iglesia le dé el ánimo de orar. No, no hagamos las cosas en un orden inadecuado. Y dice que después de que busquemos su rostro, después de que busquemos a Él, que ondemos en la palabra, en la escritura, dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Hermanos, en nosotros no puede haber un cambio si no hay una información, si usted no está convencido que usted hizo algo malo. Entonces, para que usted pueda convertirse de sus malos caminos, usted tuvo que haber buscado al Señor primeramente. Eso no viene automático. Esto lleva un proceso, si genuinamente nosotros buscamos eso. Y entonces dice el Señor, que entonces Él oirá desde los cielos. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a estar nosotros siendo honestos. Ya va a estar su pueblo que ha obedecido su voluntad, que ha seguido el orden que Él ha dispuesto. Dios es un Dios de orden. A Dios no podemos servirle a la loquera o como nosotros queramos o como a nosotros nos convenga. No podemos servirle haciendo las cosas que nos salen bien primero y después trabajar en las que no nos salen. No, hermanos. Dios es un Dios de orden. Tienes que convertirte de tus malos caminos. La única manera de convertirnos es teniendo esa relación estrecha con el Espíritu Santo. La única manera de convertirnos es encontrando el camino verdadero y esa es a través de la palabra de Dios, a través de la búsqueda del Señor. Entonces Él va a oír desde los cielos nuestra oración, nuestra petición, nuestra necesidad. Y dice, y Él perdonará nuestros pecados. Oiga, ponga atención en esto. Nosotros pensamos que llegamos a la iglesia y pum, el Señor ya perdonó nuestros pecados. O nos paramos ahí en la iglesia una vez al mes o una vez a la semana y le decimos, ay Señor, perdóname, y el Señor ya perdonó nuestros pecados. Si usted no hizo todo lo anterior, eso que usted está diciendo solo está de los dientes para afuera, porque usted no lleva fruto de arrepentimiento. Yo sé que queremos que nos hablen solo de cosas positivas, hermanos, pero no podemos dejar la realidad bíblica a un lado. No podemos vivir en ignorancia. Y dice que cuando Él perdone nuestros pecados, Él sanará la tierra. ¿Qué tiene que ver los pecados con sanar la tierra? Bueno, puede hacer que su petición sea algo relacionado, no algo a usted, sino porque usted quiera algo más. Digamos, en este momento todos estamos pidiendo que el Señor sane nuestra tierra.
¿cierto? Nunca nos hemos puesto a pensar que tenemos que ponernos a cuentas personalmente con Dios primero para que Dios venga y sane nuestra tierra. A nosotros nos fascina leer esto y dices, ay, sí, si mi pueblo se humillara, y pensamos que ya solo porque vamos a ir a buscar la iglesia o medio orar 2 o 3 veces, ya todo está terminado y Dios va a venir y va a sanar nuestra tierra. No, hermanos, nuevamente les digo, no vivamos en ignorancia. Tenemos que humillarnos, eso es individual, no es colectivo. Cada quien tiene que rendirse a Cristo. Es hora de buscar del Señor. Tenemos que orar y tenemos que buscarle, buscar su rostro, convertirnos de nuestros malos caminos. O sea, si tú no has perdonado a alguien, si no hay arrepentimiento en tu corazón, tú tienes que convertirte de eso. Y eso no es un sentimiento, no es emocionalismo, no es porque miramos el virus, la plaga y tantas cosas más a nuestro alrededor. No, hermanos, eso no funciona de esa manera. La palabra lo declara, que es un cambio de vida, es un estilo de vida que no va añadido a ningún sentimentalismo barato, que solo cuando ya el Señor te cumplió el milagro, ya te vuelves a olvidar del Señor. Eso no es un arrepentimiento. Ahora, yo les mencioné que esto era algo de 2 avenidas, porque el no arrepentirnos produce muerte espiritual. Y eso lo que quiere decir es que nuestra relación con el Señor es escasa o no existente. Este es un punto muy primordial que quiero que, si me están poniendo atención, honden en esto y mediten, que el Espíritu Santo les dé más revelación. El arrepentimiento es tanto para que el que ofende como el que fue ofendido. ¿Por qué? Si usted ofendió a alguien, usted tiene que pedir perdón y arrepentirse. Afronte a la persona, pídale perdón, conviértase de sus malos caminos, no porque le conviene, no porque, ay, no me conviene tener enemistad con esa persona y mejor le pido perdón y salgo de esto. No, hermanos, tiene que ser un estilo de vida, tiene que ser un cambio en su actitud de no ofender a su prójimo. Pero esa es una parte, porque nosotros podemos ser piedra de tropiezo para otras personas cuando las dañamos y las lastimamos. Pero también el proceso de Dios es con el que fue ofendido. Pónganme atención los que fueron ofendidos. ¿Por qué tiene que haber arrepentimiento? ¿De qué se trata tu arrepentimiento? Bueno, dime qué hay en tu corazón. Cuando te ofendieron, ¿qué hay? Ira, sentimiento de venganza, dolor, falta de perdón, estás lastimado, salen de ti indirectas, salen de ti palabras ofensivas hacia aquella persona, desacreditas a aquella persona delante de otros. ¿Qué hay en tu corazón cuando te han ofendido? ¿Cuál es tu arrepentimiento? ¿Qué dijimos anteriormente? Tu arrepentimiento primero es con Dios y luego con las personas. El que te ofendió, lastimó a Dios y te lastimó a ti. Pero ¿qué es lo que tú estás haciendo a cambio? ¿Cómo tiene que accionar un creyente? Alguien que verdaderamente quiere buscar a Cristo. Mira qué es lo que hay en tu corazón y dime cómo está tu balanza en tu vida espiritual. ¿Qué ha causado eso en ti? De eso es lo que tú tienes que arrepentirte ante Dios. La persona tiene que pedirte perdón a ti y si no te pide perdón aún así, tú tienes una área que le tienes que entregar también al Padre. Ese es tu arrepentimiento. Esa es la segunda avenida o la calle de regreso del arrepentimiento que muchos de nosotros no miramos, porque agarramos el papel de víctimas. Ah, me ofendieron. Yo soy la víctima. Yo soy el ofendido. Pero Dios no lo mira de esa manera. Dios no mira el exterior, Dios pesa nuestros corazones. Entonces Dios mira tu corazón y ve que en tu corazón lo que está guardado es rencor, soberbia, enojo, ira, palabras contra ellos, indirectas, algo que no te deje en paz. Te mencionan el nombre de esa persona y ya te cambió el día. Eso es pérdida de tu paz. Eso no te va a dejar tener una relación con Dios. No eres una víctima. Ante los ojos de Dios no eres una víctima, porque tanto hijo de Dios eres tú como es la otra persona. Yo sé que esta es la parte que a muchos no les gusta que le digan del arrepentimiento, pero es la más importante. Cuando el Señor nos pasa en un proceso así de fuerte, no solamente es para la persona que está ofendiendo,
es para la persona que fue ofendida también. Como hijos de Dios tenemos que, como dice la escritura que acabamos de ver en Crónicas, tenemos que humillarnos, dejar el yo, dejar la victimanía y decirle, Señor, peores cosas te hicieron a ti. ¿Y qué hizo Jesucristo? Perdonó. Jesucristo no tuvo ira, no tuvo enojo, tuvo misericordia, tuvo amor y más bien pidió al Padre de que nosotros fuéramos perdonados por las ofensas que le hacíamos a Él. ¿Ven? Todo va conectado. Tenemos que humillarnos, tenemos que orar y decirle, Señor, esta ofensa está causando en mí esto. Yo soy la víctima, supuestamente, o el ofendido, pero esto me está quitando mi paz. ¿Ustedes creen que la actitud de un hijo de Dios es tirar indirectas contra otra persona? No. Acuérdense lo que les dije, el arrepentimiento es un pilar de nuestro testimonio como hijos de Dios. ¿Verdad? Y acuérdense lo que el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro, que lo repetimos bien bonito, los que tal vez lo dicen todos los días. El Señor nos enseñó y dice, Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Arrepentimiento, hermanos. Si tú has ofendido, pide perdón, pero pídele perdón a Dios primero. Ponte a cuentas con Dios primero y Él te va a ayudar a sanar tu interior para que tú puedas dar un arrepentimiento verdadero a otra persona. Y la otra parte, si tú has sido el ofendido, arrepiéntete también. Arrepiéntete de todos esos sentimientos que no agradan a Dios, que estás acumulando en tu corazón. Y verdad que no es fácil, no es fácil, porque tal vez a ti te han lastimado, te han ofendido, te han hecho una mala jugada, tantas cosas, hermanos, que nos podemos encontrar. Y el enemigo usa a aquellas personas más cercanas a nosotros. El enemigo usa a aquellas personas estratégicas que nos van a doler más en nuestro corazón, que nos traicionen. Pero ahí es donde el Señor prueba nuestra fe. Creemos en Él, entonces perdonemos a los que nos ofenden. Pidámosle, tengamos ese arrepentimiento ante Dios para que Dios sane nuestro interior y el Señor pueda sanar nuestra tierra, para que el Señor pueda tomar nuestras peticiones en sus manos y hacer su obra maravillosa. Así de que comprender el arrepentimiento es comprender que el arrepentimiento no solamente es para el que lastima, sino también para el que fue lastimado. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Se nos acabó el tiempo y creo que hasta me tomé unos minutitos, ¿verdad? Así que desde ya me pongo a cuentas con Dios porque ya hay arrepentimiento, me tomé más tiempo. Pero es muy lindo andar en la palabra del Señor. Así de que les invito a que busquen más sobre el tema y que lo vean de esa manera. No nada más saberlo, sino comprenderlo, para que lo puedan poner en práctica en su día a día y sean realmente felices y seamos realmente libres como el Señor quiere que seamos libres de cualquier atadura y de cualquier falta de perdón. Dios los bendiga y que pasen un feliz día.